Nicolás Maduro dice en una entrevista que él es diferente a Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro representa, junto con otros políticos, una ramificación del imperio, la extrema derecha y las sólidas críticas que utilizan los de izquierda cuando no tienen argumento versus los que no están de acuerdo con ellos, y entonces quieren atacarlos y entonces los definen todo de extrema derecha. Entonces quisiera hablar un poquito de Nicolás Maduro, el monarca venezolano, el monarca bolivariano, y Lula da Silva, el monarca brasileño. ¿Qué es lo que representan estos dos personajes? Lula da Silva fue un sindicalista, el jefe del partido obrero, comunista obrero brasileño, y llegó al poder. La prensa del mundo aclamó la elección al poder de Lula da Silva, como si hubiese llegado un nuevo salvador, un nuevo dios a la tierra. Inclusive, hay muchos izquierdistas en Europa que cuando habla de Lula da Silva le tiembla la voz. Como que probablemente podría ser el que hereda ese imán cultural que tenía Fidel Castro. Como Fidel Castro ha muerto, probablemente a nivel de imagen, en este momento Lula da Silva representa algo que morbosamente excita a los zurditos europeos, que no estudian, que no tienen visión y que no saben qué es Latinoamérica. Y por alguien que fue, como mi caso, que fue originario y es originario de Europa, que vive en Latinoamérica, que se la pasa un poco aquí, un poco allá, es particularmente curioso analizar esta postura de estos de izquierda europea, de la izquierda europea, que cuando hablan de Lula da Silva, es impresionante el tono de voz, empiezan a temblar. ¿Pero quién es Lula da Silva? Bueno, Lula da Silva fue presidente, cedió monárquicamente su poder a Dilma Rousseff, una guerrillera, otro personaje que en su época, como guerrillera, tal vez había cometido, digo tal vez, algunas cositas no tan lícitas, digo tal vez, quién sabe en su actividad de guerrillera que hizo, pero no importa. En marzo de 2016, un juez, Sergio Moro, en una investigación que se llama Lava Jato, encarcelan a Lula da Silva. Casualmente, la señora Dilma de Rousseff, presidenta de Brasil, también hay que reconocer que cuando los de izquierda europea hablaban de Dilma de Rousseff, temblaba el televisor, uno escuchaba las entrevistas, Dilma, impresionante, ¿eh? Pero dicho esto, Dilma le había preparado un documento donde él podía ejercer como algo parecido a primer ministro y así tener la inmunidad. Pero ese documento fue desestimado por los fiscales, por los jueces más bien, y el señor Lula se fue a la cárcel. Después, por algún fallo de procedimiento legal, toda la acusación se cayó y me parece que en 2019 Lula da Silva fue liberado de los cargos, fue desestimada su acusación y fue puesto en libertad. En 2022, Lula da Silva corre en las elecciones, viene electo, pero pasa algo muy interesante, que Jair Bolsonaro, en una entrevista, estaba en una conferencia donde había embajadores, habla de la seguridad electoral y de los peligros de, nada del otro mundo, de los peligros de infiltraciones en las sillas electorales. Y por esta reunión que Jair Bolsonaro tuvo con embajadores, finalmente la Corte Suprema de Brasil termina inhabilitando por 8 años al expresidente Bolsonaro, el cual no podrá competir en las elecciones de 2030. Interesante, ¿verdad? Cómo poco a poco la izquierda logra desestimar sus adversarios políticos y abrirse campo para la instauración de un poder de tipo monárquico. Ahora, ¿qué relación tiene el caso de Brasil con Venezuela? Bueno, tiene muchísimas relaciones y esto es el punto. Yo no conozco en detalle lo que pasó realmente en el caso y el juicio como fue de Brasil, de Lula da Silva, y así como fue el juicio de Jair Bolsonaro. Pero sí conozco muchos países europeos, y en particular hay uno de estos, Italia, donde hay un uso de la justicia muy política. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres de una ideología política, cierto reato no te vienen perseguido. Si eres de otra, eres perseguido por ciertas fallas, digamos. Entonces, la política se convierte, y la justicia se convierte en el brazo armado, en muchos casos, de la política, donde la izquierda, normalmente la izquierda, no logra con los votos tener el poder, pero llegan los jueces y le ayudan a instaurarse en el poder. En Italia esto es y ha sido muy común. El sistema judicial italiano ha sido, digamos, conquistado por las fuerzas, por la ideología de izquierda y de extrema izquierda, y es sumamente interesante cómo se ha demostrado particularmente activa en contra de quienes no piensan así. O sea, los que se consideran del otro bando político. Entonces, en Brasil, no por un hecho de corrupción, no por un hecho grave, por una reunión donde un presidente dice que tal vez hay, por lo menos de lo que yo he visto, un riesgo para la seguridad en estas elecciones, lo inhabilitan por 8 años. Inhabilitar a un señor ya que tiene su edad, 8 años, significa que podría volver a correr como presidente
en 2030 y tanto, ya tendría una edad que no podría correr como presidente y por lo tanto es la muerte política de este señor. Y una autopista para perpetuarse en el poder o Lula da Silva o los ideales de Lula da Silva. Podemos decir que con los datos que tenemos, Lula da Silva se puede decir que participó en casos de corrupción. Tampoco se puede decir, porque no conocemos exactamente los papeles y no conocemos exactamente qué es lo que pasó y la evidencia. Yo no los he leído, honestamente. Sin embargo, hubo este juicio, fue encarcelado, no sabemos, después, por alguna falla del procedimiento, fue puesto en libertad. Entonces, en este momento, el señor Lula da Silva no se puede decir que fue parte de un proyecto o de un esquema de tipo de corrupción. Absolutamente. Sin embargo, sí, hay un esquema que no está solo en Brasil. Veamos ahora el caso de Venezuela. En Venezuela hay el monarca Nicolás Maduro que inhabilita o persigue políticamente todos los políticos o todos los opositores que pueden causarle problema en las elecciones. Entonces se construye una papeleta opuesta, unas papeletas opuestas que no le hacen tan daño político y electoral. Perfecto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, bueno, lo que pasa es que de esta forma se manipulan los resultados de un país. Entonces, muy probablemente, lo que veremos en Venezuela es el socialismo monárquico de Maduro perpetuarse en el poder. Pero en el caso particular de Venezuela, el caso es bastante emblemático porque Venezuela se está convirtiendo, justo con Cuba, en la peor historia de dictadura del continente americano. Entonces la pregunta de fondo es, ¿cómo llegar a perpetuarse en el poder? Esta es la pregunta de fondo. Bueno, y aquí hay atrás de todo el padre noble, la mente. Porque, repito, Nicolás Maduro, con todo respeto, porque por alguien que puede hablar con los pacaritos, que sabe bailar también, que tiene unas habilidades en el idioma inglés que pocas personas en el mundo tienen, pero honestamente creo que la mente noble no es él. El grande estratega que diseñó metodología, el manual, por medio del cual estos socialcomunistas se convierten en los monarcas de su pueblo, era Fidel Castro. Fidel Castro está atrás de todo esto. Es un diseño, es un esquema que se repite. Y no se repite solo en el caso de Venezuela. El caso de Brasil es muy emblemático como, a mi criterio, cómo inhabilitan a Bolsonaro. Cómo lo sacan. Porque Bolsonaro es un candidato que podría poner en riesgo el socialismo monárquico de Lula. Entonces, muy sencillo, viene limitado. Se encuentra la forma de que no pueda correr. Probablemente el partido de Bolsonaro o los que no están de acuerdo con Lula pondrán otro candidato, sí, pero no será el mismo candidato. Entonces, muy probablemente no tendrá la fuerza política que podía tener Jair Bolsonaro. Y de esa forma, poco a poco, el socialismo del siglo XXI llega a adueñarse de todo el continente latinoamericano. Pero muchas gracias, espero que te haya interesado y te espero en mi próximo video.